que las charlas virtuales tienen ahí un poco sus complicaciones en ocasiones, pero ya vamos a comenzar. Le agradezco muchísimo a don Leiner que nos haya accedido a estar con nosotros en este espacio. Y lo primero, pues, buenos días a todos y a todas nuevamente, a los que están acá vía Zoom, a quienes nos van a seguir vía Facebook Live, para lo cual le pido bueno, ahorita voy a iniciar la transmisión vía Facebook Live. em, en unos momentos. Y si no, le pido a Manuel, tal vez, por favor, Manuel es el asistente, que nos ayude con el streaming. Bien, entonces, buenos días a todos. A los estudiantes del Seminario de Ética para Administración del profesor Rodolfo, que están conectados allá en el aula, está en una modalidad semi-virtual, por así decirlo. A nuestro invitado del día de hoy, el doctor Leiner Vargas, reciben un cordial saludo de parte de la Cátedra de Realidad Nacional Yolanda Oriamuno, espacio organizado por la Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales del TEC San Carlos, con el objetivo de brindar insumos críticos y de calidad para analizar la realidad nacional. El día de hoy contamos con nuestro cuarto y último conversatorio de este semestre. Un semestre en el que hemos estado hablando sobre desigualdad, sobre afrodescendencia, sobre participación política. Esas charlas anteriores las pueden ver en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, en nuestro YouTube. Ahí están todas para su disfrute y reflexión. Hoy vamos a conversar sobre una situación que a todos y a todas las personas en este país nos debe de alarmar personalmente, no solo como situación país, sino personalmente. Ya sea que usted trabaje actualmente, que esté cerca de pensionarse, o pues su mamá, su papá, que trabajen, lo que está pasando con los rendimientos de las inversiones de los fondos de pensiones es muy preocupante, ¿verdad? Estamos hablando de las pensiones futuras y de qué se hace con esos recursos. Prácticamente a diario sale una noticia sobre el tema, nos llega algún comunicado de alguna operadora de pensiones que dice que todo está bien, ¿verdad? Y hasta incluso algunas operadoras están organizando charlas sobre este tema, ¿verdad? Pero los reportes que nos llegan, los números son negativos y cada vez son mayores. Para este evento hemos invitado a el doctor Leiner Vargas, catedrático de la Universidad Nacional, doctor por la Universidad de Aalborg en Economía del Cambio Tecnológico e Institucional, coordinador del área de investigación, energía, medio ambiente y pobreza del CIMPE, de la UNA, con una amplia experiencia en muchos temas como energía, cambio climático, economía institucional, y que ha sido consultor en diversas instancias a nivel nacional e internacional. Para mí es un placer contar con su participación y que nos haya dedicado un rato a presentarnos su análisis y su reflexión. Agradezco muchísimo a Leiner el acceder a participar en este espacio y ayudarnos a entender qué está pasando con este tema que nos toca a todos directamente, ¿verdad? Nos toca nuestro bolsillo, ¿verdad? El bolsillo de todas las personas trabajadoras y de sus familias. La actividad va a estar organizada de la siguiente manera. Primero, Leine nos va a hacer su exposición y luego tendremos un periodo de preguntas, las cuales pueden hacer por el chat o levantando la mano para habilitar el micrófono. Es durante el periodo de preguntas. En el caso de los estudiantes de Rodolfo, también, como están semi-virtual, podrían trasladar sus preguntas a Rodolfo y que él las haga acá. Igual las personas que nos sigan por Facebook mediante la sección de comentarios. Entonces, sin más, le agradezco muchísimo a don Leiner. Por aquello está silenciado. Muy buenos días. ¿Escuchan bien? Sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, primero agradecerle a la cátedra la invitación, mandarle un saludo cordial a los colegas
profesores del Instituto Tecnológico que están conectados y, por supuesto, muy amablemente a toda la población estudiantil que está conectada. Un saludo cordial de mi parte y, por supuesto, el agradecimiento por la invitación. Vean, cuando conversamos con Benjamín sobre la posibilidad de participar en la cátedra, pues hablamos de varios temas de realidad nacional y yo le decía que uno de los temas que probablemente más nos esté preocupando, ya sea porque estamos directamente involucrados y afectados o porque de alguna manera lo hemos escuchado y vale la pena comprenderlo, ya vendrá momento para muchos de los que hoy son estudiantes participar formalmente en el mercado laboral y tendrán que tomar una decisión sobre qué operadora de pensiones y de qué forma quieren que se administre su fondo de pensiones. Pensando en esto, yo he hecho una presentación o elaborado una presentación que quiero poner al alcance de ustedes sobre más pensando en el futuro del rock, más que en lamentarnos sobre el presente, más pensando en cómo mejorar las cosas y no solamente destrozar a los actores que no lo han hecho bien hasta el momento. Entonces, me voy a permitir compartir la presentación en el entendido de que en realidad tenemos dos partes. Una parte que tiene que ver con comprender lo que es el ROP y el papel que juega dentro del sistema de pensiones y particularmente entender por qué es que hemos estado teniendo sustantivas pérdidas, no solo en rendimiento, sino pérdidas de capital dentro de las distintas operadoras. Y en una segunda parte, conversar sobre las opciones que tiene este tema y sobre qué cambios se deberían de hacer o deberían realizarse para poder tener un ROP fortalecido de cara a las siguientes generaciones. Déjenme, si me lo permite, don Benjamín, supongo que es así, compartir entonces la presentación que les traigo. Nada más, si me confirman si la pueden ver. Perfecto, sí. Ok. Entonces, básicamente lo que yo quisiera es plantearles el presente de este tema y por lo menos lanzar algunas ideas para que juntos podamos, digamos, abordar qué queremos para el futuro. La presentación tiene 5 partes básicas. La primera parte, sobre todo tomando en cuenta que tenemos una comunidad estudiantil presente, que tal vez por alguna razón este tema le sea un tema novedoso o un tema que no le involucra necesariamente en este momento, pero que le va a involucrar apenas empiece su vida laboral, que es el sentido que tiene el ROP y sus propósitos. La segunda parte voy a tratar de explicarles por qué las inversiones en este tipo de modelo financiero tienen, digamos, riesgos y cómo esos riesgos pueden mitigarse o pueden terminar siendo una realidad. Finalmente, quiero pasar a una segunda parte y es cómo nos afectó a la economía y en particular a los fondos de pensiones el COVID-19, cómo nos está afectando
esta segunda parte de la pandemia, lo que yo llamo las consecuencias posteriores de la pandemia, y cómo también el accionar un tanto opaco, poco prudente y algunas veces, diría yo, hasta irresponsable de los fondos de pensiones y de la regulación de estos, de la Superintendencia de Pensiones, ha llevado a agravar el problema, y obviamente la consecuencia la están pagando los pensionados y los que están en el umbral de pensión de los próximos años. Finalmente, ¿qué podríamos hacer para mejorar en el futuro el sistema? Empecemos por decir que el ROP tiene un propósito. Hay que recordar que cuando se hizo la reforma al sistema de pensiones en Costa Rica a principios de este siglo, esa reforma implicó dividir lo que tradicionalmente el trabajador tenía en un solo saco en dos. Una parte, la pensión básica, quedó dentro del sistema de reparto de la Caja del Seguro Social, que es, digamos, el sistema de pensiones convencional para casi toda la población costarricense. Y otra parte pasó a ser un sistema de capitalización individual, es decir, donde cada trabajador cotiza y su capital es propio, está individualizado dentro del sistema. Ya no es un sistema de reparto o una olla común, sino que es un sistema donde cada trabajador cotiza en proporción a su salario, y eso genera un fondo que puede retirar una vez que termina su vida laboral. Este segundo pilar de la pensión complementaria, que se llama ROP, que es un fondo obligatorio, en donde la empresa o el patrono cotiza un porcentaje del 3% y el trabajador cotiza un porcentaje de un 1%. Este mecanismo de cotización lo que hizo fue cambiar la anterior regla que había del 833 a la jubilación, y la pasó a 533, y el 8%, el porcentaje del 3%, lo tenían que invertir entonces las empresas en este fondo. Ese mecanismo también obliga al trabajador a invertir un 1% de su salario mensualmente en esta pensión complementaria, en este mecanismo complementario. Este mecanismo de obligatoriedad hace que todos, una vez que firmemos un contrato laboral y coticemos para la seguridad social, tengamos obligatoriamente que cotizar ese porcentaje. Y además obliga al patrono a hacerlo, de tal manera que estamos hablando de fondos que son esencialmente fondos de los trabajadores. No son fondos ni del patrono, ni de la Caja del Seguro Social, ni de las operadoras. Son fondos de los y las trabajadoras. Permite entonces este mecanismo individualizar los aportes y programar mejor entonces las inversiones. Eso es importante porque cuando tenemos un fondo de reparto, significa que tenemos una olla común, y con las pensiones nuevas podemos ir pagando a los pensionados que se van pensionando en el ciclo etario de vida de la población. En el caso particular del ROP no es así. La versión del ROP significa que uno cotiza en forma individual y lo que recibe al final del camino es lo que cotizó más los rendimientos obtenidos en su vida como cotizante. Ese mecanismo significa que la operadora no tiene que coger las nuevas cotizaciones para pagarle a los pensionados que hoy están o que mañana van a estar en el sistema. En realidad, la operadora tiene que llevar una contabilidad individualizada, de tal manera que no se trata de decir, no,
ahora no le voy a pagar porque usted no alcanzan las cotizaciones nuevas para pagarle a usted ahora que está viejo. No, este es un sistema que es individualizado. Lo que significa es que lo que a uno le paga es el resultado de las cotizaciones que hizo más las inversiones, el rendimiento de las inversiones que se hicieron con ese fondo que uno cotizó a lo largo del tiempo. Lastimosamente, muchas de las operadoras siguen pensando en fondos de reparto y siguen dando información como si el fondo fuese de reparto. Pero este fondo no es de reparto. Este fondo es un fondo individualizado y cada uno lleva su propio estado de cuenta y la operadora tiene que obligatoriamente llevar su propio estado de cuenta individualizado. Esta situación nos obliga a pensar en que debe de existir a lo largo de la vida como trabajadores un adecuado balance entre el riesgo y los rendimientos que obtenemos en este fondo. Ciertamente, pues a uno le gusta ganar mucho en una inversión, pero todos los que están aquí como estudiantes, como profesores, seguramente el sentido común les dice que cuando le ofrecen un alto rendimiento, generalmente está asociado a un alto riesgo y que por lo tanto lo que uno hace a lo largo de la vida es balancear rendimientos de sus inversiones con riesgos, porque cuando uno tiene altos rendimientos puede tener también alto riesgo de perder el capital y viceversa. Cuando le ofrecen menos rendimientos, por lo general le están dando menos riesgo, lo que significa que uno puede mantener su capital a pesar de que tenga un poquito de rendimiento. Ese balance de rendimientos y riesgo es un tema fundamental desde el punto de vista regulatorio y desde el punto de vista de la decisión de las operadoras y de los trabajadores. Por eso es que estamos donde estamos hoy en día. Pero más adelante les cuento un poquito esas malas noticias que vienen en esta presentación. El riesgo es un tema no tan fácil de abordar porque es una variable compleja, ¿verdad? Cuando uno le venden un billete de lotería, muchas veces lo primero que hace quien se lo vende, ya sea la junta o cualquiera de los que esté vendiendo la lotería, es decirle, mire, este es el premio que va a obtener, ¿verdad? Es muy fácil, pues, enfatizar y poner 80 millones de colones en los chances del día de hoy, o poner 1.500 millones en el mayor de la lotería del domingo, pero lo que no te dicen es cuántos pedacitos de lotería venden y cuál es la probabilidad de ganarse la lotería. La verdad, si te dijeran en números grandes, ¿verdad? Cuánto es lo que venden y cuánto es la probabilidad de ganarse la lotería, muy probablemente ni ustedes ni yo compraríamos un pedacito de lotería pensando en ganarnos la lotería. Seguro lo compraríamos básicamente porque queremos ayudar a la Junta de Protección Social y a los organismos que ella colabora, pero no lo haríamos por una decisión racional de ganar dinero. Seguramente si queremos ganar dinero, lo menos que haríamos es comprar lotería. Así que cuando vemos el tema del riesgo, hay que analizarlo con cuidado. En primera instancia está el riesgo país. El riesgo país se mide básicamente con la calificación de riesgo que llevan los organismos financieros internacionales y las calificadoras de riesgo. Y los países tienen deuda y esa deuda se califica A, B, C, D, ¿verdad? Como si fuera una nota de un estudiante, según el nivel de riesgo de no pago. Hay países que son muy seguros para invertir, que tienen una calificación muy alta, ¿ya? Y eso significa que tienen una reputación de pagos muy alta, y hay países, ¿verdad?, que si bien es cierto, pueda que paguen, lo más seguro es que no.
y eso tiene una calificación de riesgo muy alta, o sea, tienen una nota que va en D o E, ¿verdad? Y siempre tienen una valoración negativa de su deuda. Entonces, si uno compra o si trabaja en un país de alto riesgo, tiene que tomar en cuenta ese factor. La segunda categoría de riesgo que se toma en la vida se llama riesgo por concentración. Y es que cuando uno hace una inversión, tiene que valorar en qué instrumentos hace esa inversión. Decía nuestra abuelita, que seguramente en caso mío que en paz descanse, no sé cómo será en el caso de ustedes, pero las abuelitas son muy sabias, sobre todo porque ya tienen muchos años, que no hay que poner los huevos en la misma canasta. O dicho de otra manera, que hay que tener muchas canastas con huevos distintos. Porque si una gallina deja de poner, entonces tenemos un pato, una pata, o tenemos ¿verdad? Otra gallina que pone otros huevos. Entonces, entre más canastas con huevos tenga, más diversificado tengo mi riesgo. Si se desaparece una canasta, no me afecta tanto. Pero si solo tengo una canasta con todos los huevos en esa misma canasta, pues obviamente tengo más riesgo de perder mis huevos. Igual sucede con la inversión. La inversión hay que diversificarla en muchos activos, en muchas canastas, en muchas entidades, y no hay que concentrarse, ¿verdad? Ni en un país, ni en un mecanismo, ni en una sola opción de inversión. Ese segundo elemento es fundamental y por eso las operadoras tienen que tener una muy clara regulación y evitar a toda costa concentrarse altamente en una forma de hacer la inversión, concentrarse en dólares, concentrarse en colones, concentrarse en un país, concentrarse en una operadora de fondos, es decir, lo más diversificado posible debe de ser la mejor receta para diversificar el riesgo. Los riesgos a la hora de invertir en la vida, pero también en el ROP y en cualquier otro instrumento, pasan básicamente por el análisis de costo-beneficio. Es decir, cuánto es lo que recibo al invertir y con cuánto riesgo estoy invirtiendo. Obviamente, los instrumentos de renta fija son más, digamos, menos rentables desde el punto de vista de que recibo menos rendimientos, pero son más estables en términos de preservar, de conservar el capital. Si yo invierto en un certificado a plazo, puede ser que no recupere ni siquiera la inflación, pero no pierdo sustantivamente el capital. Pero si invierto en una acción de una empresa, puede ser que termine recibiendo rendimientos muy altos sobre una acción que perdió mucho valor. Y eso al final termina siendo peor negocio que el primero. El otro elemento que hay que tomar en cuenta es el plazo. En los economistas estamos muy acostumbrados a decir que no es lo mismo un pájaro en mano que 100 volando, para referirnos a que no es lo mismo que te digan que te voy a dar 1.000.000 de colones hoy, ahorita, en este momento, líquido en su billetera o en su cuenta corriente, a que te voy a dar 100.000 colones por los próximos 10 años, 100.000 colones cada año. Obviamente, cualquiera de ustedes diría que preferiría tener el 1.000.000 de colones hoy a tener 100.000 colones en su cuenta en los próximos 10 años. Obviamente, digamos, sería el sentido común y tiene mucho sentido. A mayor plazo debería de haber más rendimiento y a menor plazo debería de haber menos rendimiento, porque las inversiones también deben de considerar que es mejor pájaro en mano que 100 volando. ¿De acuerdo? Los riesgos en el sistema de pensiones nuestro, a través de las operadoras de pensiones, son traspasados a los usuarios.
¿verdad? Nuestras operadoras, además de que son solo 6 y están coludidas en un club, ¿ah? Donde se ponen de acuerdo a vista y paciencia de la SUPEM, de la Superintendencia de Pensiones, lastimosamente se ponen de acuerdo en cobrarnos sobre el capital y entonces ellas cobran sus costos y nos cobran la comisión sobre el monto del capital que tenemos invertido, lo que significa es que no tienen riesgos o tienen muy pocos riesgos de perder su trabajo y de perder sus utilidades. Y por el otro lado, cuando hay pérdidas o cuando no les va bien, como en este año, nos montan sus pérdidas a nuestros estados de cuenta. Es decir, si nos va bien, ganamos todos, y si nos va mal, pierden ustedes. ¿Qué les parece, muchachos? Chicos, ¿qué negocio más interesante el de las operadoras? Repito, el negocio de las operadoras es, si nos va bien, ganamos todos, y si nos va mal, pierden ustedes. Eso se llama estar coludido y esencialmente trabajar en función del negocio, que claro, es un buen negocio para las operadoras, pero que cuando nos va mal es un pésimo negocio para los trabajadores. Factor que a mí me molesta un poco, me molesta no en lo personal, sino como sociedad, es que lamentablemente no decimos toda la verdad cuando publicamos los indicadores. Ahora se acostumbra a publicar indicadores promedios de 3 años para decir que nos está yendo bien. Pero ahora les voy a pasar una lámina para que vean los indicadores de este año. Porque como les fue tan mal este año, dejaron de publicar el indicador anual para publicar el indicador promedio de los últimos 3 años. Eso se llama confundir a las personas. Eso se llama engañar con la información. Porque efectivamente no es lo mismo medir un indicador cuando el indicador está siempre de 0 para arriba que cuando está por debajo de 0. Lamentablemente los promedios que se vienen calculando asumen que 0 es el límite y lamentablemente el 0 no es el límite cuando hablamos de rendimientos. Cuando hay rendimientos negativos, el indicador de rendimientos que usan es absolutamente inviable. El ROP y la pandemia, y por eso le puse un color distinto, no es que se le bajó la calidad a la presentación. La pandemia ha afectado a muchos indicadores económicos, muchos indicadores sociales, a muchos indicadores de empleo, a gasto, al sector público, al sector privado, a la sociedad en general. Y también afectó a los fondos de pensiones. Pero vean qué chistoso. La pandemia básicamente lo que creó en el sistema de pensiones fue una burbuja especulativa muy grande, que como los estados tuvieron que emitir mucho dinero, tanto el nuestro como el gobierno de los Estados Unidos y la Reserva Federal particularmente, o el Banco Central Europeo y los distintos países, emitieron grandes sumas de dinero. Lo que crearon fue una gran burbuja y como ese dinero tenía que gastarse, terminó en las arcas de las empresas. Y ese dinero hizo que empresas se valorizaran mucho en la bolsa, pero toda esa valorización de las empresas en la bolsa de valores se convirtió en una gran burbuja. El ROP y los instrumentos de inversión, hasta las criptomonedas, terminaron recibiendo un overshooting de valor, terminaron recibiendo una sobrevaloración. Y esas condiciones, lamentablemente, en el país crearon la sensación, ¿verdad?, de que lo mejor era salir a pescar al océano en lugar de pescar en la laguna del Arenal, que era donde estábamos pescando antes, digamos, para hacer una metáfora desde el punto de vista de la inversión.
Y entonces los fondos de pensiones nuestros, auspiciados por la SUPE, declararon en el 2020 que las operadoras podrían sacar hasta el 50% del fondo fuera del país. Esa decisión llevó a que las operadoras más grandes, la operadora del Banco Popular, la operadora del Banco Nacional, la operadora del BAC, ¿no?, entre otras, salieran alegremente a invertir fuera del país. Para que ustedes se hagan una idea, estamos hablando de que cerca del 30% del ROB salió en cuestión de un año, año y medio, fuera del país, a invertirse en dólares en las arcas de la Bolsa de Valores de Nueva York y algunas otras bolsas internacionales. Ese mecanismo significa, para que ustedes se hagan una idea, de alrededor de 3,5 billones de colones que salieron en cuestión de un par de años. Desde el punto de vista económico, eso es una cifra que hasta los economistas nos cuesta comprender, pero esos son muchos colones fuera del país. Para sacarlos tuvieron que dolarizarlos, es decir, comprar dólares, lo que llevó a que el tipo de cambio en Costa Rica se sobresaltara y casi llegase a 700 colones. Ese mecanismo hizo que los operadores compraran dólares caros con una comisión de intercambio entre el tipo de cambio de compra y el tipo de cambio de venta también muy alta. Y obviamente eso significa que cuando baja el tipo de cambio, adicional a ese efecto de los mercados, tenemos un efecto neto en la capitalización de nuestras cuentas que es además muy negativo, porque compramos dólares caros para irlos a invertir y ahora tenemos que venderlos baratos para poder pagar la inversión al que se pensiona. Esa decisión fue a vista y paciencia de las autoridades y además le convenía a los bancos porque se ganaban sendas comisiones cambiarias para llevarlos afuera y para traerlos para adentro. Perdóneme que hable así al estilo griego, para traerlos para adentro del país, para llevarlos hacia fuera del país. ¿De acuerdo? Ese mecanismo se propició básicamente. Los fondos de pensiones se convirtieron en un buen negocio para los bancos porque les permite grandes comisiones cambiarias. Se convirtieron en un gran negocio para los comisionistas de los fondos de inversión, porque cada vez que uno utiliza un fondo de inversión para llevar una inversión al mercado, tiene que pagar una comisión y algunas veces esas comisiones son altas o algunas veces no, casi siempre son altas. Y bueno, no les voy a contar la historia de lo que nos dicen a nosotros cuando pedimos cuentas a la operadora. Nos dicen, no se preocupe, señor Vargas, todo está en orden, todo está tranquilo, quieto en la base, usted todavía no se va a pensionar, no ha hecho efectivas sus pérdidas. Espérese y verán que le va a ir bien. Pero lamentablemente la historia no termina ahí. Las personas que están en el umbral de pensión de este año o que ya están pensionadas, lamentablemente no están en la misma posición del señor Vargas, que todavía tiene 10 años en el umbral de pensión. Pero aún yo, aún mi persona, o a muchos que están en la mitad de su vida laboral o empezando su vida laboral, nos han hecho efectivas nuestras pérdidas, porque si cambiamos de operadora o si siquiera pensamos en retirar parcialmente los fondos, como es una opción que ahora les cuento, está en la Asamblea Legislativa por algunos de los diputados, obviamente nos castiga con un invierno muy fuerte desde el punto de vista de rendimientos. La otra versión de los hechos
es que realmente han habido culpables. Claro que sí han habido culpables. La señora superintendente, por inepta, por incompetente, por ser una persona que no conoce el mercado, que la metieron ahí más por un interés político que por ser una persona técnicamente correcta, que no tenía la trayectoria para poder montarse en ese tema. Lamentablemente la única trayectoria que tenía es haber sido parte del fondo de Aldesa, que si vemos desde el punto de vista comercial ha sido la pésima decisión de muchos ciudadanos. Pero en este caso estamos hablando de los resultados públicos, de todos los fondos de pensiones a manos de una persona que no tiene las competencias para estar en ese lugar. La superintendente de la SUPEM, que además es superintendente de SUGEF, realmente no actuó a tiempo, actuó irresponsablemente cuando tuvo que actuar y todavía hoy se esconde detrás de no declarar realmente lo que está sucediendo. Ese es un gran problema que tenemos hoy en día y que hay que resolver, que es que tenemos gente incompetente en la regulación de los fondos. El problema que tenemos son las operadoras. Las operadoras, lamentablemente, en lugar de actuar en forma transparente y de forma competida, están actuando de forma coludida y de forma muy arrogante. Nos están diciendo: no se preocupen, nosotros sabemos, ustedes no saben, no se preocupen, nosotros estamos a cargo del avión, ¿verdad? Aunque sabemos que el avión ha perdido un motor, pues cuando el piloto te dice que estás a cargo de un avión que perdió el motor, la verdad es que la preocupación es mayor. Este tema realmente por parte de las operadoras requiere un trabajo mucho más cuidadoso de saber cómo se hace la inversión, cuándo se hace y bajo qué riesgos se hace. Los riesgos se han hecho realidad. Lamentablemente, quienes hemos dicho en forma reiterada desde hace varios meses, yo diría que casi un año, que esto estaba sucediendo, teníamos una percepción de que iba a pasar. Lo que pasó en el mes de septiembre fue un desastre. Hay pérdidas en la estructura de capital de las personas que rondan algunas veces hasta en un 10% de los fondos del capital. Personas que perdieron 200,000 colones, personas que perdieron 1,000,000 de colones, personas que perdieron 2, 5 y hasta 7 o 10 millones de colones, dependiendo de la edad que tengan, dependiendo del monto que cotizan. La verdad, dependiendo de la operadora en la que esté, han habido situaciones realmente raquíticas, personas que recibían una pensión complementaria por el ROP de 200,000 colones y de la noche a la mañana empiezan a recibir 100,000. Personas que tenían previsto un fondo con 7 millones y de repente ahora tienen un fondo de 3. Es decir, estamos ante una situación realmente dramática, ¿no? Y bueno, cuando uno reclama sobre todas estas cosas o lo menciona en artículos de periódico, siempre termina siendo el malo de la película, ¿no? Así que hoy, en realidad, lo que deberíamos de hacer es alzar la voz. Déjenme presentarles unos datos muy concretos y un análisis adicional para que veamos qué podemos hacer. Y aquí, antes de decirles qué podemos hacer, quisiera cambiar la presentación un minuto, dejar de presentar esta y presentarles un análisis adicional que hice para que ustedes me entiendan de qué se trata. Miren, sistema, y esto es importante para los chicos, y cuando digo los chicos son los muchachos que están en esta clase, en este seminario, en esta cátedra. Cuando un banco te presta, y acuérdense siempre,
Cuando un banco te presta, en los primeros 5 años, la categoría es 80-20. Es decir, uno paga 80% de intereses y 20% del capital en los primeros 5 años. A mitad del periodo, uno paga 50 y 50. Es decir, paga 50% de intereses, 50% del capital. Y en los últimos 5 años del crédito de 15 años, uno paga un 20% de intereses y un 80% del capital. Entonces, el negocio de los bancos, acuérdense esto, chicos, el negocio de los bancos es siempre tenerlo a usted endeudado. Siempre, siempre que ustedes estén contratando un crédito nuevo o readecuando su deuda para que ustedes siempre paguen intereses toda su vida. ¿De acuerdo? Cuando nos vamos a los fondos de pensiones, opera al revés. En los primeros 5 años, uno cotiza más capital y los fondos les dan un porcentaje más pequeño de rendimientos. Los intereses son los dividendos, son los rendimientos de los fondos. Cuando está a la mitad de la vida laboral, uno cotiza más o menos 50 y 50. Quiere decir que uno cotiza y el fondo le da rendimientos como de un 50%. Y cuando uno llega a la parte más alta del fondo, uno cotiza un 20% del capital y el fondo tiene que darle un 80% de rendimiento. Lo que significa, chicos, chicas, compañeros del tecnológico, que efectivamente lo que sucede en la vida es que los fondos de pensiones quisieran que uno esté siempre en la primera etapa, ¿eh? Y en la última etapa no lo quieren, porque en la última etapa uno está más bien viviendo de la inversión. Cuando estamos en la última etapa, ¿verdad? Nosotros cobramos más dividendos y aportamos menos capital proporcionalmente al tamaño del capital. Eso es un tema fundamental para tomar la decisión de inversión. Cuando uno está invirtiendo a renta fija, significa que la tasa de interés a la que uno va ganando es siempre la misma. ¿Eh? Siempre la misma. Cuando uno invierte en un variable, en bonos, en acciones, la volatilidad es muy alta. Uno quisiera que la renta fija se dé cuando está en la etapa última de la pensión y que la renta variable se dé cuando uno está empezando a cotizar, porque la renta variable es volátil y la renta fija es estable. La renta fija es más baja, la renta variable es más alta, pero la posibilidad de perder la plata cuando estamos en renta variable es mucho más alta que cuando estamos en renta fija. Bueno, para que no se asusten, sino que para que corran a revisar su estado de cuenta, los que tengan estado de cuenta del ROP, vean los resultados de las operadoras del mes de septiembre. Ojo, esta es la tasa de rendimientos del Fondo de Capitalización Laboral y del ROP del mes de septiembre. Que le dé una tasa negativa significa que perdieron su capital. El BAC 9,69 negativo. La operadora del Bene Vital 6,6 negativo. La operadora de la Caja 5,31 negativo. La operadora del Banco Popular menos 3,2 negativo. La operadora Vida Plena menos 2 y la operadora del Banco de Costa Rica menos 1. Todos están negativos, pero vean los que están más negativos. ¿Ah? Entonces, las 3 están más negativas en esta presentación
andan haciendo una gran campaña para que no se les intervenga, para que la Comisión de la Asamblea Legislativa de Asuntos Sociales no pase el proyecto de evolución del ROP, para que no haya una discusión nacional sobre el ROP. Están pagando abiertamente publicidad, diciendo que esto es un engaño, que esto es mentira, que esto no es cierto, ¿eh? Pero no pueden tapar el sol con el dedo. Esos son los valores de las pérdidas sustantivas que se traducen en los estados de cuenta de cada uno de ustedes. ¿Cuáles son entonces las propuestas que este servidor hace pensando en el futuro? Lo primero, no nos corresponde a los universitarios llamar a nadie a cuentas. Eso le toca a la Asamblea Legislativa y eso le toca al Poder Judicial si hay dolo en relación a este tema. Nos toca a nosotros proponer hacia adelante qué pasa. Lo primero, debería de haber un mecanismo de selección donde cada ciudadano que cotiza al ROP elija en una tablita básica de riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto, en qué nivel de riesgo quiere que le inviertan sus fondos de pensiones. No puede ser posible que jueguen a la lotería con el dinero de los y las trabajadoras, como si fueran fondos, ¿eh? O como si fuera fortuna de un muerto. Es la plata para la vida cuando dejamos de laborar, todos. Algunos es poquito porque ganan y cotizan poquito, otros es más porque ganan y cotizan más. Pero al final de cuentas es la plata de los costarricenses, de los trabajadores. Y nos corresponde a los trabajadores decidir en qué nivel de riesgo queremos estar. Segundo, aunque yo quisiera decidir mi riesgo, cuando tengo un umbral de 5 años para pensionarme, deberían forzarme a tener un riesgo bajo. Es decir, los trabajadores que están en el umbral de 5 años o menos a pensionarse, o que ya están pensionados, deberían de tener una inversión asegurada en la categoría de riesgo bajo. Tercero, cuando llueve, todos nos deberíamos de mojar, y cuando es verano, todos deberíamos estar padeciendo de calor. Las operadoras deberían cobrarnos 50% de su comisión en el ámbito de capital y 50% en el ámbito de rendimientos. Cuando hay rendimientos, deberían de cobrarnos. Cuando no hay rendimientos o hay pérdidas, deberían más bien pagarnos parte de esas pérdidas. Es decir, las operadoras no deberían de estar viajando en el BMW y los trabajadores viajando en el Bolcho del 68 averiado. Es necesario, urgente, absolutamente necesario que todo costarricense, todo trabajador, todo estudiante de escuela primaria y secundaria reciba clases de educación financiera. Y las operadoras deberían de invertir al menos el 1% de los fondos en programas de educación financiera para la población costarricense. Es ingrato que se les haya hecho una encuesta a los que tienen ROP y hay un 40% de las personas que tienen el ROP que desconocen qué es y para qué sirve, y mucho menos están interesados o siquiera han visto su estado de cuenta. Eso muestra que la población costarricense no está educada financieramente. Y dicen que cuando la población no está educada es más fácil manipularla. Por eso debería de haber un programa nacional de educación financiera financiado por las inversiones del ROP. Debe haber mayor transparencia, profesionalización de la SUPEM. Yo le pido, y se lo he dicho en radio, en televisión, a la señora superintendente, doña Rocío Aguilar, que dé un paso al lado, que deje de estorbar, que permita una reestructuración de la superintendencia y que haya los cambios regulatorios para que la superintendencia realmente sea un vigilante
y no corresponsable, como lo es hoy, de la situación que tenemos. La separación de las operadoras de los bancos. Es fundamental evitar que los bancos hagan fiesta cuando tenemos que cambiar dólares para mandarlos afuera y que hagan fiesta cuando tenemos que cambiar dólares para incorporarlos adentro del país. Son comisiones abrumantes, son grandes ganancias para los estados financieros de los bancos que no se cuentan cuando se dicen de las pérdidas en los estados financieros de los cotizantes, no de las operadoras, de los cotizantes en el ROC. Facilitar, ya no instrumentalizar, facilitar la inversión de los fondos del ROC en opciones alternativas que no sean de bolsa. Es necesario que nosotros invirtamos el ROC en cosas de largo plazo, en aeropuertos, en puertos, en carreteras, en puentes, con mecanismos de inversión que sean estables. No se necesita cobrar una tasa de interés muy alta. Se necesita que se mantenga el capital y que la inversión sea rentable. Si el país necesita plata y el ROC y los fondos de pensiones están ahogados en plata, porque ese es el problema sobre el cual estamos, que no hay opciones de inversión. Debemos facilitar, transmitir este dinero de todos los trabajadores hacia las opciones de inversión que sean rentables. Ojalá que sean rentables establemente. Y me parece que en lugar de prestarle a Global Vía para que haga la carretera y le cobre el peaje a todos en la ruta 27, deberíamos instrumentalizarlo para que sea el fondo de pensiones el que invierta directamente en la carretera, ¿eh? Y reciba de los costarricenses al menos ese círculo de dinero para poder hacer más estable el sistema. Y así con muchas otras inversiones. Esas son algunas de las ideas que este servidor tiene, que pues hemos puesto en el tapete en los últimos días, en los últimos meses, en las últimas semanas. Y bueno, decirles que de alguna manera este es un tema que nos debería de preocupar y que nos debería de ocupar. Yo les pido a todos los participantes de este foro que por favor escriban en sus redes sociales, que planteen a sus conocidos, a sus actores políticos, a sus actores donde tengan alguna representación, la necesidad de cambios en relación al tema del ROC. No podemos hacer de esto un escándalo de 3 días. Debe ser un escándalo en el sentido de lo negativo que nos ha pasado, pero tenemos que aprender de esta experiencia para mejorar, para hacerlo mejor en la siguiente generación, para que este chico Daniel, que está ahorita, y cualquiera de ustedes, de los que están aquí presentes en este foro, puedan de verdad tener seguridad, que pueden invertir su vida, que pueden trabajar confiados, tranquilos, y que hay quienes están invirtiendo su dinero de forma segura, de forma transparente, de forma honesta, y además que van a tener la seguridad de que cuando se pensionen van a tener esos recursos disponibles. De eso se trata. Espero haberles por lo menos generado alguna preocupación, alguna duda, y quedo a la orden de ustedes para lo que convenga. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, Leiner, por esta exposición. A mí me encantó porque pues hay un desconocimiento, ¿verdad? Y usted creo que lo ha explicado muy bien, nos ha presentado algunas situaciones que uno cuando las ve se alarma y uno no tiene conocimiento de ellas, ¿verdad? Como usted lo dijo, hay mucho desconocimiento al respecto, ¿verdad? Mientras usted exponía, yo me fijé en los estados de cuenta de mi ROP, alarmante, ¿no? Sobre todo el último, ahora venía perdiendo y perdiendo, pero en el último se perdió casi medio millón.
y de repente uno no entiende por qué pasan estas cosas. Entonces, muchas gracias y por las propuestas también. Vamos a iniciar ahora, don Leila, en el periodo de preguntas. Tenemos muchas en el chat y también recuerden, ustedes pueden realizar sus preguntas mediante la sección de comentarios. Yo los voy leyendo o pueden levantar la manita en Zoom y habilitar el micrófono. Entonces, no sé si primero hay alguna persona que quiera hacer directamente una consulta o un comentario utilizando el micrófono. Y si no, comenzamos con las preguntas. Me parece que de momento no veo ninguna manita levantada. Pues vamos a comenzar con las preguntas. Leine, la primera que tenemos acá nos pregunta José Miranda si tendría algún efecto sobre los fondos de pensión si se decide vender una entidad como el Banco de Costa Rica. Voy a leerle tres y tal vez después de eso arrancamos otras tres. Entonces, la primera sería si afectaría la venta del BCR. La segunda, nos pregunta José Eduardo, ¿qué nota tiene Costa Rica en la clasificación de riesgo según las entidades y cuáles países de Latinoamérica tienen mejor nota? Y pregunta también si eso va a ser así por mucho tiempo o si cree que va a cambiar. Y una que sale varias veces nos pregunta Rodrigo Venegas, ¿cuál es la mejor operadora de pensiones que uno podría escoger? Nos podemos eso sí, después le damos la palabra a Manuel que levantó la mano. Muy bien. Voy a empezar por la última. La mejor operadora de pensiones en este momento debería ser la operadora que sea más transparente, que esté más comprometida con la información oportuna, sin aspavientos, sin decir tanto rollo, explicarle al usuario las razones de la pérdida y la mejor de las decisiones. La verdad es que por casualidades del destino, la Vida Plena ha sido la operadora menos afectada por este fenómeno, pero es porque no está atada a un banco. Y eso es una razón de las tantas que hay que resolver. Pero no es que Vida Plena sea necesariamente la mejor desde el punto de vista de su estrategia de inversiones. Es por su gobernanza lo que le ha permitido tener más flexibilidad para poder poner sus fondos en distintas canastas. También ha incurrido en inversiones en el extranjero y también esas inversiones en el extranjero han perdido mucho valor. Pero en términos del conjunto de las inversiones ha sido la que mejor se ha comportado hasta hoy. No es un buen momento para cambiarse de operadora ahorita, pero hay que tener esencialmente tres cosas. La primera, una operadora que te dé un servicio de información claro, que te responda y te atienda cuando le haces una consulta. Esa es una primera cosa. Segundo, una operadora que garantice el menor riesgo posible. Esa es una buena operadora. Y sobre esas dos bases, una operadora que te dé buenos rendimientos. Pero tengan cuidado, porque los indicadores de rendimiento de cortísimo plazo pueden variar muy rápidamente entre una operadora y otra. Hay que medir los rendimientos en función del ciclo y no únicamente de que en el último mes me gané un medio punto más y ya por eso me voy a pasar de operadora. No. De hecho, una de las cosas que hemos estado proponiendo es que la SUPEN haga un índice de distintas variables y que le diga al usuario cuáles son el resultado de esas variables: calidad, servicio al cliente, rendimiento, transparencia, porque ya no se vale medir a las operadoras solo por una tasa puntual de rendimiento de corto plazo. Vean ustedes la catástrofe del BAC, vean ustedes la catástrofe del BN Valores, vean ustedes la catástrofe del Fondo del Banco Popular. Y son las más grandes. Se supone que son las que deberían de tener menos costos. Segundo, si se sale una operadora como la del BCR, ¿qué podría pasar? Bueno, se concentran más las operaciones. Habría que ver
si esa se va a convertir en una operadora privada o la van a vender a un fondo internacional. Es decir, es uno de los temas que está ahí. Pero yo más bien te diría, Benjamín, que eso es un tema para una presentación futura, ¿ya? La venta del Banco de Costa Rica y sus operaciones. Yo no estoy de acuerdo en la venta por otras razones, pero además, en particular, tampoco creo que sea conveniente concentrar en el sector privado fondos del público, fondos de los trabajadores. Yo sería mucho más prudente y no entregaría, digamos, estas joyas a cualquier hijo de vecino. En relación al tema de el efecto de la calificación de riesgo país, creo que estaba ahí en una de las preguntas. Miren, Costa Rica está en 2B estable, ¿verdad? Nosotros no somos triple A ni somos triple C, decirlo así. No somos un país de altísimo riesgo, pero tampoco somos un país de bajísimo riesgo. Obviamente hay que tener cuidado porque en realidad lo que está en riesgo es si el Estado deja o no deja de pagar a las inversiones su rentabilidad. Yo diría que Costa Rica no es un país, digamos, tan riesgoso para tener una tasa de interés tan alta. El problema nuestro es que lamentablemente nuestro sistema financiero es muy oligopólico y nuestro sistema financiero es muy pequeño. Entonces tenemos que ampliar el mercado, hacerlo más, digamos, más ancho, y tenemos que también mejorar en términos de hacerlo más competido, que no tengamos tanto oligopolio en el sistema financiero. Pero eso también es un tema, como para hablarlo otro día, muy amplio, la discusión del sistema financiero nuestro y cómo podemos resolver el tener un sistema financiero más eficaz, más eficiente y demás. Pero lo dejo por ahí. Sigamos. Muy bien, Manuel había levantado la mano, no sé si quiere hacer directamente su consulta o su comentario. O no sé si alguna persona quiere realizar algún comentario directamente con el micrófono. No. Bueno, si no, es que he visto una manita levantada. Bueno, hay varios. Voy con las preguntas. Nos pregunta Armando Villalta Pérez, dice que como futuros ingenieros, ¿cuál sería la mejor manera de introducirse en el fondo de inversión? O si existe alguna entidad que ayude a las personas a aprender sobre cómo realizar estas inversiones. Sí, este es un tema que tenemos que resolver, y es que nosotros en las universidades deberíamos de tener cátedras libres para las personas en los cursos de servicio o en las cátedras libres, para ofrecerle a las personas, digamos, ese coaching que necesitan para poder invertir en un fondo. Usted, como futuro ingeniero, don Armando, va a tener que decidir pronto, cuando entre al mercado laboral, qué operadora elegir. Y si bien puede cambiar de operadora, eso ya le dije que no es ni rentable ni es sencillo. O sea, no es una decisión que usted tiene que estar cambiando, ¿verdad? Lo mejor sería tener una operadora y quedarse con ella el más tiempo posible. La pregunta es, deben de haber criterios para tomar esa decisión, y usted debe saber qué es el ROP, cómo se administra, para qué sirve, qué pasa si, ¿verdad?, sucede esto o aquello. Así que concuerdo con usted que deberíamos de tener programas. No existen en el INAH, en las instituciones públicas, la Defensoría de los Habitantes, en la SUPE debería de haber un programa de capacitación virtual
sencillo, fácil, en donde a usted le digan con la verdad las cosas, no que le pongan, ¿verdad? Pajaritos en el aire, como dice la canción. No que le vendan a usted con publicidad, que le digan cómo es que funciona y para qué sirve y qué rentabilidad tiene y qué pasa si, Vieran qué difícil, ahora que tengo esta labor de analista en este ámbito, yo recibo 30, 35 correos al día de personas que me dicen, profesor, ¿y cómo hago? Ya estoy pensionado, perdí la mitad de la pensión, ¿ahora qué hago? No hay mucho que hacer cuando ya usted llegó a la edad de la pensión. Usted, don Armando, es el momento correcto, ordenarse financieramente, tomar un curso de finanzas personales, aunque sea el mejor ingeniero, el mejor médico, el mejor abogado, el mejor en su profesión. Si usted no administra bien sus inversiones, usted puede quedar quebrado a la mitad de su vida o al final de su vida por no tomar decisiones correctas. Y eso es un tema que yo creo que debería estar en el core de la vida de las personas, como educarse en salud bucal, educarse en salud financiera. Nos pregunta L. Madrigal, dice que si es cierto, pregunta si es cierto que algunas operadoras invierten en industria armamentística en la bolsa de Nueva York. ¿Cómo se regula en qué se invierte? Tenemos esa pregunta. Voy a decir, voy a decir tres. Nos pregunta Harold, hay varias preguntas así. Se dice que tiene entendido que los fondos del ROP en algunas ocasiones pueden ser retirados antes de tiempo. ¿En qué circunstancias se podría presentar eso y cómo afectaría al ROP? Y finalmente, al respecto de lo que usted mencionaba sobre la transparencia, nos pregunta Tatiana, ¿cuáles son los mecanismos de rendición de cuenta y que por ley las operadoras deben utilizar en la actualidad y cómo los ciudadanos pueden conocer cómo se está invirtiendo el dinero que cotizan? Sí, tres preguntas interesantísimas, Benjamín. La primera, uno solo puede retirar el ROP. Bueno, hubo una ventana de oportunidad porque hubo una queja muy fuerte hace un par de años, se reformó, pero ya está cerrada esa ventana para las personas que retiraron anticipadamente su ROP. Y era porque tenían muy poquito ROP y obviamente les iban a dar en pagos de polaco a 30 años plazo, no sé, 10,000 colones por mes. Entonces hubo una ventana para retirar el monto anticipadamente. Uno lo puede retirar si la persona se muere o si está inválido, por una situación de invalidez. Puede retirarlo anticipadamente. Si la persona se muere, lo puede retirar su familia. Es una de las fórmulas, pero yo no creo que ninguno de ustedes, ni usted, quiera que eso pase, ¿verdad? Ni que se muera su papá o su abuelito, ni que a usted lo maten para que alguien retire el ROP, ¿verdad? Entonces, la verdad, lo que hay hoy en día es un proyecto de ley del diputado Francisco Nicolás de Punta Arenas, que pide que se pueda retirar un 30% del ROP para una persona que está endeudada y que pruebe que tiene una deuda donde le sale más barato pagar su deuda que le paguen a pago de polaco su pensión. Con algunos cambios, con algunas modificaciones, ese es un excelente proyecto para las personas que llegan endeudadas al final de su vida profesional, final de su vida laboral. Vean, uno tiene que planear la vida y ojalá, chicos, chicas, los estudiantes que están en esta clase, ojalá ustedes planifiquen su vida para que cuando termine su vida laboral no tengan deudas. Esa debería ser la meta de todo ciudadano. Pero la vida no es tan fácil. La pandemia fue muy dura. Algunas veces uno tiene eventualidades, se muere un familiar, tiene que invertir en una situación extraordinaria, pierde su casa por un incidente, o simple y sencillamente cambia, se divorcia, cambia situación personal y tiene que abordar una vida nueva.
y eso hace que llegue a su umbral de pensión con deudas. Si llega a su umbral de pensión con deudas y esto es un fondo individual y es una decisión propia, tiene más sentido económico pagar la deuda que recibir a pagos de polaco un fondo por 30 años más. Entonces, ¿tiene sentido? Yo creo que las operadoras han estado haciendo mella, el diputado Nicolás, pero yo creo que tiene mucho sentido lo que propone en ciertas circunstancias y bajo ciertas restricciones, no para todo el mundo, ¿eh? Pero sí para las personas que están en el umbral de pensión, que tienen deudas y que podrían tener más sentido económico, pagar sus deudas que recibir de pago de polaco. ¿Eh? Eso sería como tener uno que vender la casa porque no le alcanza para pagar la deuda y estar recibiendo, no sé, intereses del lote de la par donde tiene una vaquita y le va dando leche todos los días. Lo lógico sería que usted pudiera vender la vaca y pagar su casa y quedarse en su casa. Bueno, las operadoras no le interesa que usted venda la vaca, pero en ciertas circunstancias tendría sentido que usted pueda retirar parte de su robo. Esto ha pasado en varios países, en Chile, Argentina, en algunos países también, como México, se ha retirado. Y dígame, aquí el tema es a quién le conviene. La propaganda oficial dice que no, porque no le conviene a las operadoras ni a los bancos. Pero la verdad es que bien hecho le conviene a los consumidores financieros, a las personas. Bien hecho. Se invierte en armas. Mire, chica, no recuerdo si era un nombre de una mujer o no, un hombre, pero vean, sí, BlackRock, entre otros, es un fondo de inversiones global que invierte en muchas cosas. Se invierte en fondos de fondos, se invierte en índices de empresas y esas empresas pueden ser desde armas nucleares hasta cualquier otra cosa. ¿Ah? O sea, las inversiones que han hecho los fondos de pensiones afuera del país están diversificadas en un montón de cosas y hasta en criptomonedas. Invierte el fondo BlackRock. Yo soy, como ustedes lo saben, seguramente lo han visto en mis redes sociales, un activista y un inversionista en este tema. Tengo un par de empresas, pero yo jamás metería mis fondos de pensiones en el mundo de las innovaciones de primera, ¿no? Sin embargo, sí, se invierte en muchas y muy diversas empresas, incluyendo empresas que son de alto armamentismo, empresas que tienen juicios sobre derechos humanos, empresas que han tenido cuestionamientos globales sobre el tema ambiental. Les puedo contar sobre algunas inversiones en exploración de petróleo o en cosas de este tipo, en oro, ¿verdad? A cielo abierto. O sea, la verdad, hay mucha tela que cortar ahí. Nuestra periodista del semanario El Financiero ha hecho un excelente trabajo en irnos contando algunas de las noticias. Yo felicito a Laura Martínez y a la periodista que ha estado a cargo porque ha sido muy incisiva en mostrar que sí, la verdad, no solo en Aldesa y en sus alcahueterías, también han habido inversiones a través de estos fondos en empresas, ¿verdad? Muy cuestionadas en el mercado internacional. Así que hay que estar mucho más vigilantes, mucho más vigilantes. Yo creo que si hay algo que nos ha enseñado este tema es que no podemos dejar que sean otros los que decidan por nosotros. Dígame. Muy bien, tenemos muchas, posiblemente no nos dé chance de verlas todas y otras se parecen un poco, entonces voy a ir como seleccionando algunas. Tal vez podemos hacer un par de rondas más. Yes. Nos pregunta Raquel, ¿de qué forma podría ponerse en función una exitosa separación de las operadoras de los bancos?
Dice que sí es probable que debido al desconocimiento de la población, esto parezca que se dé, sin embargo, que sea una farsa. Nos pregunta también, em, hay varias preguntas sobre qué pasa con el ROP si no se completan las cuotas de pensión. ¿Qué pasa, digamos, nos preguntan si hay una situación de desempleo y no se pueden completar las cuotas, qué pasa con el ROP en esos casos? Y aquí hay una pregunta que quiero leer em, de Álvaro Rojas, que es interesante porque es una discusión que de vez en cuando aparece. Dice Álvaro Rojas, en muchos países se tiene una sólida cultura de inversión, donde prefieren no depender de los fondos de jubilación y a lo largo de su vida invertir en la bolsa. Independientemente de la tasa de riesgo de las empresas a las que se deleguen sus fondos, ve esto como una mejor opción a elegir cualquier operadora de pensiones de las que nos ofrecen. Esta idea de no participar en estos fondos, sino invertir individualmente. Tal vez esas tres y luego vemos otras. Voy a empezar por esa última. Y qué dicha que usted es joven, es un muchacho que está apenas empezando a incursionar en el mundo laboral. Miren, si yo les pudiera dar un consejo, yo empecé con mis empresas a los 45 años. Soy profesor, tengo una trayectoria muy amplia, pero empecé a invertir, a ser un emprendedor a mis 45 años. He quebrado 2 empresas y me ha ido bien en cerca de 5. Pero seguramente quebraré alguna más antes de que termine mi vida. Lo que le quiero decir es que la mejor decisión de una persona que empieza a laborar es verificar si tiene cualidades para ser inversionista e invertir en su propia empresa. Hacer empresa es la mejor inversión de su vida. Pero si usted tiene una profesión y quiere invertir, claro, el ROP es obligatorio, el Fondo de Capitalización Laboral es obligatorio, pero invierte un 2% de su ingreso, independientemente de que gane 100,000 colones o de que gane 1,000,000 o de que gane 10 millones. Invierta un 2% de su ingreso, inviértalo, aprenda usted a invertirlo usted. Y le aseguro que en menos de 10 años va a tener capital suficiente para desarrollar su emprendimiento, su propia empresa o tomar decisiones que usted jamás pensó que podía tomar. 2% es lo mínimo que deberíamos de invertir nosotros cuando empezamos la vida laboral. Si empezamos tarde, si empezamos a los 30, debería ser el 5%. Si empezamos a los 40, debería ser el 10%. Y si empezamos a los 50, debería ser el 20%. Ojo, ¿a qué edad quiere usted empezar? Para que no le cueste. Empiece ya con su beca. Ahorre el 2% e inviértalo usted mismo. Si tiene dificultades, esa persona que me preguntó, conéctese conmigo. Yo le ayudo con un curso para que pueda aprender a invertir en bolsa y tenga posibilidades de invertir con criterio. Pero lo más importante en la vida es tomar la decisión de ahorrar e invertir ese ahorro usted. No lo meta en un certificado, inviértalo usted. Ese 2% de las birrillas del fin de semana, métalo en una inversión usted y le aseguro que van a tener un gran éxito en su vida profesional. Ahora, respecto a la pregunta del desempleo, el ROP es suyo, no necesita cuotas. Cuando usted se pensiona, recibe de la Dirección de Pensiones un certificado que dice ya usted es pensionado. Con ese certificado, usted va a la operadora y retira las cuotas que tenga. No importa que tenga 10, 100, 2,000, las que tenga. No necesita tener 423 cuotas en la caja para retirar su ROP, pero sí tener la certificación de que ya se pensionó.
¿Ok? Entonces, el ROP no es una pensión que está asociada a cuotas. Los trabajadores nuevos van a cotizar mucho más años que nosotros, los que empezamos en el 20, en el 2000, porque esta ley cambió en los principios de este siglo. Sobre la separación de los bancos. Mire, hoy están separados formalmente, pero son empresas de un consorcio. Y las empresas de un consorcio operan administradas por un consorcio. ¿Ah? Le voy a contar una intimidad. El gerente del Banco Popular hoy era el gerente del operador de pensiones cuando el Banco Popular invirtió en Aldesa. Entonces, ¿qué relación tiene el gerente del Banco Popular con el gerente o con la operadora de pensiones? Imagínense ustedes, es el que coordina el grupo corporativo. Entonces, por supuesto que cuando estás en un grupo corporativo formas parte de un consorcio y no sos independiente. Es muy lamentable eso. La verdad es que debería haber una separación. La regulación, la reguladora de la SUGEP no debería ser la reguladora de la SUPEM. Las pensiones son una parte muy particular del sistema. No deberíamos de tener un regulador que sea el mismo para la superintendencia de bancos que para la superintendencia de entidades operadoras de pensiones. ¿Ah? No puedo pagar 7 u 8 millones de más. ¿Ah? Nos vamos a hacer más pobres o más ricos. Es que tenemos que tener a una persona especializada en el tema de pensiones, gestionando nuestros recursos, pero de forma independiente de los bancos, de forma independiente del sistema financiero, porque no es lo que le conviene a los bancos, ni lo que le conviene a las operadoras, es lo que le conviene a los inversionistas, ¿ah? Lo que debe de velar el interés público. ¿Ah? Y aquí lamentablemente pues, algunas veces pareciera que es más importante el zorro que las gallinas. Adelante. Muchas gracias, Leine. Tenemos una mano levantada, entonces vamos a darle chance a Manuel que nos haga una consulta con micrófono y después abordemos un par más y creo que ya con eso. Adelante, don Manuel. Buenos días, don Leiner. Una pregunta. Si analizamos, digamos, diferentes momentos históricos cuando los inversores en bolsa se llenan de pánico por situaciones como las en las que estamos ahorita, con la guerra de Ucrania y la situación inflacionaria mundial, en esos momentos el mercado de valores, por ese temor de los inversores, cae. Y eso puede ser tal vez una causa de estos rendimientos negativos que usted nos estaba mostrando en la presentación. ¿Qué nos confirma a nosotros que no estemos haciendo una mala lectura de un momento puntual al corto plazo, principalmente considerando que las inversiones del ROP son a largo plazo y qué nos confirma a nosotros como ciudadanos que no estamos haciendo mala lectura a partir de ese sesgo? Digamos, como que lo estemos viendo al corto plazo cuando la tendencia de los mercados de valores como la Bolsa de Nueva York, si uno analiza el Standard & Poor's 500, que es un índice bursátil de las 500 empresas mayores que cotizan en la Bolsa de Nueva York, pareciera ser alcista a largo plazo. Entonces, ¿cómo nos confirmamos nosotros que no estamos cayendo en un sesgo? Muchas gracias. Sí, Manuel, usted tiene razón. La bolsa de valores, la bolsa de valores es volátil, es lo que usted está diciendo. Y esa volatilidad tiene alzas y tiene bajas, ¿verdad? Y eso tiene que ver con dos cosas. Los fondos de pensiones tienen instrumentos de inversión de renta fija e instrumentos de inversión de renta variable. ¿Qué significa eso? Que cuando yo invierto en un certificado de deuda o en un certificado de inversión, estoy diciendo, cuando me devuelva, me tienen que devolver el monto que invertí más unos intereses. El riesgo ahí es mucho menor, ¿cierto? Don Manuel, usted lo entiende bien. Pero cuando invierto en un bono de una empresa, en una acción o en un bono o en un índice, resulta que puedo estar teniendo rendimientos o puedo tener pérdidas. No solo
no tener los rendimientos, sino que tener pérdidas en el capital que invertí. Este tema, digamos, es como jugar a la ruleta. Yo no tengo ningún problema en jugar a la ruleta con la plata mía. De hecho, yo le cuento que yo soy en una parte de mi vida inversor en criptomonedas y tengo algunas inversiones en activos de alto riesgo. Pero son mi plata, es mis recursos y es mi decisión. Como también podría tener invertido el dinero en una propiedad o tener invertido el dinero con un certificado de deuda. Lo que le quiero decir es que cuando hablamos de fondos públicos, el riesgo no es el mismo. Cuando hablamos fondos que son personales suyos, no tendría ningún problema en aceptar que usted diga, yo tengo 15 años, voy a meter esta plata 15 años y a ver a cómo me va. Cuando lleguen los 15 años puedo estar bajista, puedo estar alcista. Puede que se recuperen, sí, puede que se recuperen. Pero ¿qué le digo a la persona que está ya pensionada? ¿Qué le digo a la persona que se va a pensionar este año? ¿Qué le digo a la persona que en este momento perdió su trabajo y tiene que retirar el fondo de capitalización laboral? No es una eventualidad, es algo que puede pasar. Por lo tanto, la regulación es corresponsable de que eso no pase. Y ahí, lamentablemente, los fondos de pensiones no pueden jugar a la ruleta. No pueden jugar, aunque la ruleta algunas veces gana, claro. Pero yo no puedo jugar a la ruleta asumiendo que siempre voy a ganar. Sobre todo cuando invierto dinero de otras personas. Cuando invierto los dineros del público, de las personas, no puedo jugar a la ruleta. Ahí, don Manuel, me parece que usted no tiene razón. En las inversiones personales se puede hacer eso, pero en las inversiones colectivas del público hay que pedirle permiso a la persona, como yo planteo en una de las propuestas, o ser prudente y no arriesgar los fondos de las personas que están en la última etapa de su umbral de pensión. Esas son propuestas muy claras para evitar este juego a la ruleta. Me parece que la pérdida de este año calendario equivale más o menos a 6 años de inversión de las personas. O sea, tendrían que cotizar por 6 años para recuperar la pérdida. Si ya yo no cotizo, ¿qué hago? ¿Cómo recupero esas pérdidas? La verdad, me parece que ahí tenemos que cuadrar un poco el escenario, Manuel, para diferenciar entre lo que son buenas inversiones personales, decisiones que pueden ser de alto, bajo, medio riesgo, y decisiones del colectivo. Cuando hablamos de decisiones del colectivo hay que ser tremendamente cuidadosos y conservadores. Gracias. Muchas gracias, don Leiner. Ponerlo así me impacta mucho, ahora cuando usted dice que son 6 años, estaba pensando, yo empecé a trabajar hace 9, menos 6, quedan 3, ¿verdad? Es como bastante fuerte. Y la transparencia, claro, yo recientemente recibí el correo, yo estoy con el Popular, recibí el correo del Popular, abrí un correo, lo vi, parecía cualquier cosa menos el estado de cuenta, pensé que era un anuncio, y al final me di cuenta que era el estado de cuenta, que al final venía y con un impacto que no había visto en ningún mes del mes pasado, me parece que fue el peor de todos. Tal vez, don Leiner, para terminar, creo que ya lo hemos abarcado casi todas. Hay una persona que tiene varias preguntas, pero no dice el nombre, solo dice iPhone. Nos pregunta que, bueno, ¿qué hay que cambiar en CONACYT? Dice pregunta también cuáles son las medidas estructurales en el ROP FCL y en CONACYT que usted recomienda. Y tenemos un par de preguntas sobre el Estado. Nos preguntan que, bueno, si se realizan las inversiones en obras públicas,
podría decirse que sin importar el riesgo, el porcentaje de pérdida sería mucho menor. Y también nos preguntan que si es cierto que gran parte del fondo del ROP está invertido en bonos de gobierno y cuál sería el estado de esas inversiones. Entonces finalizamos con esas tres. Sí, es cierto que una parte importante de los fondos de pensiones en general, para los que están en el magisterio, que están en esta presentación, ¿por qué los fondos de pensiones del Magisterio Nacional no han recibido tanto impacto? Bueno, porque están invertidas más en deuda y menos en instrumentos variables. Pero ahí está doña Rocío como un chilillo diciéndole que tienen que invertir en renta variable, porque no quieren que invierta tanto en el Estado costarricense, ¿verdad? Que le preste tanto al Estado. Mire, el Estado costarricense no está tan mal como algunos quisieran que estuviese, ni tan bien como dicen otros que están. La verdad, yo diría que los informes del Fondo Monetario, que son muy, dicen muy bien cómo estamos. Necesitamos hacer algunos ajustes, sí, pero razonablemente el país tiene las condiciones para salir adelante. Así que no creo que sea mala inversión invertir en el Estado costarricense. No la veo. No veo a Costa Rica en las condiciones que está Argentina o en las condiciones que estuvo Grecia, ¿verdad? De no poder pagar sus deudas. Que algunas veces tengamos políticos que son más o menos estriónicos de cara a los ciudadanos, pues siempre van a haber, ¿verdad? Pero creo que los economistas en eso somos o tenemos que ser más prudentes. No es una mala inversión tener deuda del Estado costarricense. Lo que puede pasar es que bajen los rendimientos. Si el país mejora su equilibrio fiscal, no necesita pagar tantos intereses por la deuda. Tampoco es malo invertir afuera, y en eso ténganlo presente. No es malo invertir afuera. Es malo invertir, digamos, de forma sobredimensionada. Es malo invertir en un mal momento o no prorratear los momentos para hacer la inversión. Yo en la primera parte les dejé claro los riesgos y hay que balancearlos, y tener una inversión balanceada es la mejor decisión. Sobre las reformas estructurales, yo propongo 2 o 3. La primera es que se vaya doña Rocío, es la primera. La reforma básica es: nada nuevo proviene de algo totalmente comprometido con el sistema viejo. Si vamos a cambiar, tenemos que cambiar, y cambiar la SUPEN es parte de la regulación. Ha sido una regulación floja, una regulación no acorde a las necesidades y no competente para las condiciones del mercado. Le moleste a quien le moleste. Segundo, tiene que haber una reforma donde los trabajadores tengamos más presencia en las operadoras, para que hagamos una gobernanza más acorde con eso. La representación de los trabajadores en las operadoras es fundamental. No para hacer las inversiones, para vigilar a los inversionistas. No hay peor problema que poner la plata y olvidarse de ella. Los costarricenses necesitamos educación financiera. Es un tema fundamental, educación financiera. Y finalmente, yo le he pedido a las operadoras que deshagan ese club, que eviten reunirse, que se olviden de esa asociación. Eso es un cartel, como los carteles de precios del petróleo, para ponerse de acuerdo. Olvídense. Estamos en un mercado. Cada operadora debe competir en ese mercado, y la SUPEN debe vigilar para que compita. Ahí, lamentablemente, me parece que la CONACYF, que es digamos, el órgano que avala a la SUPEN, tiene que poner las barbas en remojo y tomar la decisión de eliminar estos clubes de zorros, como llamo yo. Digamos, si debe haber un club, debería haber un club de las gallinas y no de los zorros, ¿verdad? En este mercado.
Deberíamos de tener un fortalecimiento de las asociaciones de consumidores, de inversionistas, de pensionados, y no consolidar la asociación del que administra las pensiones. Al contrario, creo que ahí hay que corregir. Pero eso se puede hacer bien una vez que pasen las aguas turbias. Por eso les decía, ojalá que esto del ROP no sea un escándalo de 3 días y con el Mundial de Fútbol se nos olvide lo que nos pasó en septiembre. Que este septiembre y este octubre, porque viene también mojado, no se nos olvide, para que los costarricenses de verdad asumamos más responsabilidad sobre las finanzas personales y sobre las finanzas de las entidades que están a cargo de nuestro futuro. Yo espero haberles creado preguntas, espero haberles ayudado en la cátedra. Las cátedras siempre son así, ¿verdad, don Benjamín? Dejar más preguntas, dejar preocupaciones, no es dejar verdades, es que ustedes se informen, y si les ayudé para eso, me siento totalmente satisfecho y espero que tengan un feliz fin de semana. Muchísimas gracias, don Leiner. Creo que la charla estuvo muy bien, a mí me gustó mucho, me aclaró muchas cosas también. Me indignó mucho, ¿verdad? Lo que sucede también. Yo coincido ahí, nos ponía también la compañera, creo, que le llama mucho la atención que los sindicatos estén dormidos con eso. Me parece que sí, que no se ha dicho lo suficiente sobre esto. Entonces, muchísimas gracias. Sí quería pedirle que también nos haga digamos, un cierre de 1 minuto así para la actividad, para decir que este es No, el cierre de nuestro ciclo de este semestre. bueno, agradecerle a la cátedra, agradecerle a vos, agradecerte a vos, Benjamín, por la oportunidad de compartir con los compañeros del TEC allá en San Carlos. Espero que en el futuro podamos hacerlo en forma presencial en algún momento para este u otros temas que vendrán. Agradecerle a los estudiantes que permanecieron presentes y a todos los que miren este Facebook Live, pues decirles que es nuestra responsabilidad educarnos financieramente también para poder ser mejores ciudadanos, para poder ser, digamos, partícipes de la democracia, hay que educarse. Ese es el sentido estricto de esta presentación. Este es un ámbito de muchos, pero el ámbito de la educación financiera nos permite ser actores y no simplemente ser, digamos, presencia en un escenario. Así que ojalá todos y todas nos eduquemos mejor y también nos eduquemos financieramente mejor. Y a nombre de la Universidad Nacional, quien es el que paga mi salario, por lo menos de esta mañana, agradecerles también y mandarles un saludo. Muchísimas gracias, don Leiner. Ya con esto damos por finalizada la actividad. Invitarles a que nos sigan en nuestras redes, en Facebook, en Instagram, en YouTube, para que se enteren de las actividades que hemos organizado. Y le agradezco nuevamente a don Leiner por su participación y a todos y a todas las que nos acompañaron hoy. Muchísimas gracias y que pasen un bonito fin de semana.